O meu nome é Mónica Batista e faço parte não só da comissão organizadora, como também sou professora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Para não perdermos mais tempo, vamos dar então início a esta mesa redonda e quero só relembrar, eu sei que já estamos no final e no fim do congresso, mas quero a todos relembrar que qualquer questão que for surgindo para discussão, o favor de colocarem no chat durante as apresentações ou no fim das apresentações, assim como o entenderem. E para não perder mais tempo, vou então passar a palavra ao professor Roberto Nardi, que será o primeiro interveniente, e aqui só uma breve biografia, apesar de tenho a certeza absoluta que não carece de qualquer apresentação, mas apenas alguns apontamentos. O professor Roberto Nardi é graduado em Física pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, é mestre em Educação em Ciências pela School of Education em Filadélfia, é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e realizou os seus estudos pós-graduados na Universidade Estadual de Campinas. Desde 1994 trabalha como professora adjunta do Departamento de Educação e na pós-graduação em Educação para as Ciências da Faculdade de Ciências da Unesp, a campus de Bauru. E, portanto, professor Roberto, dou-lhe a palavra para dar início às intervenções nesta mesa redonda. E muito obrigada. El micrófono de Roberto me parece que falta. Sí, muchas gracias, Mónica. Yo voy a presentar mi presentación acá con todos. Gostaria de decir, iniciando esta habla, que las perspectivas en Brasil todavía están muy lejos de chegar acá. Estamos ainda, eu particularmente não tenho trabalhado muito nessa perspectiva, pero me gostaria de dizer em alguns pontos que eu entendo a perspectiva e citar alguns exemplos de las propostas de Brasil. Eu sou do programa de pós-grado Educação para a Ciência, da Universidade Estatal Paulista. Eu também estou involucrado na rede latino-americana de enseñanza, investigação e enseñanza de las ciências. Somos do grupo de investigação e enseñanza de las ciências, que também nós editamos a revista Ciência e Educação. Eu também estou como chair, como presidente da comissão de enseñanza de la física, C14, de la IUPAP, da União Internacional de Física, e o Conselho Interamericano de Física, de enseñanza de la física. Me gostaria de falar alguns pontos, e talvez a discussão seja mais política do que eu gostaria de fazer. Pero eu gostaria de falar sobre as questões atuales, empezando com as reflexões sobre a pandemia, as origens da investigação e enseñanza em Brasil, algumas considerações sobre o contexto em que se ensina ou aprende, linhas de investigação mais recentes em Brasil e as propostas. Uma das propostas, destacar um exemplo de propostas que tem em Brasil. Sobre a pandemia, me gostaria de dar as condolências a muitas das vítimas em Brasil. Temos como quase 600 mil pessoas que se foram durante este período. Pero a pandemia traz para nós muitas reflexões. Por exemplo, que o que passou com os meios de divulgação, as mídias, involucram
entendimentos relacionados a muitas disciplinas, como física, não somente a ciência, mas física, química, biologia, matemática, sociologia, filosofia, psicologia, economia e muitas outras questões. E isto me faz pensar que as letras que compõem a STEM são muito limitadas para involucrar tudo o que se pensa em la discussão que nós outros pretendemos em nossas escolas, com nossos estudantes. Então, eu gostaria de pensar em contexto brasileiro, que se passa. Por exemplo, as discussões em Brasil sobre a investigação e sobre a preocupação com a melhoria da enseñanza das ciências começam com os projetos internacionais em 60, passam por desenvolvimento de projetos nacionais, políticas públicas que promovem pós-grado para colegas em exterior, a criação dos primeiros pós-grados de enseñanza das ciências na década de 60, é apoio muito forte das sociedades científicas. Primeiro, as sociedades tradicionais, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Sociedade de Física, de Química, de Astronomia, mas depois, mais em la década de 80, sociedades particulares, como a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, e por aí começamos os primeiros encontros em Brasil, Simpósio Nacional de Enseñanza da Física, e aparecem as primeiras revistas, os jornais ou revistas em la área. E quando falamos com os investigadores que hoje estão falando sobre enseñanza ou investigação em enseñanza da física, eles nos dizem que a área da enseñanza é inter ou multidisciplinar. E podemos classificá-la não como ciências exatas, mas ciências humanas aplicadas ou sociais. E há uma forte presença da história e filosofia, e também nas investigações tem uma diversidade de perspectivas quanto aos objetos de investigação, os referentes teóricos, metodológicos e outros. Então, este conhecimento acumulado nos últimos 20, 30, 40, 50 anos em Brasil proporcionou que empezássemos os pós-grados em la área em anos 2000, em la área de enseñanza. E hoje temos como, quase em ano 2021, 180 programas de maestria e doutorado em enseñanza das ciências, que estão distribuídos por todo o país, em Brasil, e isto tem proporcionado um acúmulo muito grande. Pero eu gostaria de colocar também, embasado em um trabalho de Miriam Krasiuschik, que me gusta muito, a situação que se desenvolveu em Brasil desde as décadas de 30 hasta hoje, comparada com as situações mundial, e em como isto acarretou cambios em las leis e nos documentos sobre a enseñanza de las ciências, chegando hasta os dias de hoje. Por exemplo, na década de 40 tínhamos a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, uma ditadura em Brasil, começando a trabalhar mais tecnicamente na agricultura e na industrialização, as primeiras fábricas, projetos de industrialização, e assim vamos por um período de democracia. Na década de 60 volvemos ao golpe militar, e tudo isto acaba sendo transformado em leis para a educação, e como a ciência, estas leis não são neutras. Elas dependem de componentes sociais, econômicos, religiosos e outros. E aí,
Me gostaria de trazer essa discussão para um dos últimos congressos, simpósios de nossa área, o Simpósio Nacional de Enseñanza de la Física, de 2019, que ocorreu em Salvador, em Bahia, em Brasília. Este simpósio, comparando com este aqui, também de enseñanza, agora, tem muitas linhas de investigação ou áreas com que as apresentações são colocadas. Então, eu percebo, e essas são minhas teses, de que as linhas mais tradicionais, como enseñanza, aprendizagem e evaluação da física, ou currículos de enseñanza, ou formação práticas de desarrollos, se mantêm em los congressos em Brasília. Pero, depois de nossa abertura política, depois del sopro nos livrando da ditadura, começando com a democracia em Brasil, aparecem outras componentes importantes. Não só a abertura democrática, mas a evolução da própria ciência e a evolução dos meios de comunicação. Por exemplo, educações não formal ou informal. As questões CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, já se vêm há 2 décadas, mais ou menos, mas as tecnologias da informação e outras temáticas como equidade, inclusão, por exemplo, de alunos cegos, alunos surdos e indígenas, estudos culturais, han afetado muito as discussões. E, particularmente, cultura e arte, ética, afeto, diversidade em termos de gênero, diversidade em termos de opções religiosas ou orientações sexuais, etc., han afetado e acabam por afetar a enseñanza de las ciências. Então, eu entendo que todas estas disciplinas que estão involucradas para ensinar e aprender ciências, elas são muito amplas e dependem de muitas instâncias. E me gostaria de destacar uma perspectiva que empieza em Brasília agora, de propostas que são embasadas eles têm. É uma proposta, plano de estudos proposto para a escola secundária profissional, que são as escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é proposta pela Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Esta proposta se chama STAM, Insumos para a Construção de uma Agenda para o Brasil. Se pensarmos os discursos que estão involucrados em esta proposta, gostaria de destacar alguns pontos. Esta proposta é um esforço de articulação entre a escola, mercado laboral, eu destacaria isso, e modelo de desenvolvimento, abarcando todo o ciclo formativo, desde os primeiros anos de estudo, e pensando na dinâmica econômica do país. Uma primeira recomendação deste informe é incorporar a capacitação na agenda da educação pública, como parte da estratégia econômica e social do país. Isto está também atrelado, ligado à proposta nacional de currículo, as bases nacionais de currículo de Brasil, e propondo uma reforma da educação de enseñanza médio, pero é também dirigida para as universidades, especialmente as públicas. Responsável, aqui há erro, porque as públicas não são responsáveis por quase toda a formação. Muitas empresas privadas de educação estão formando professores também. Então,
el propósito es impulsionar un cambio en los cursos de licenciatura de formação de professores em linha com estas resoluções para a modernização da cultura pedagógica. Então, o que gostaria de dizer é que me gostaria de inverter a lógica da perspectiva STEM, não descartando a perspectiva, mas pensando também em organizar a educação científica, tendo em conta necessidades e problemáticas definidas por a sociedade, e não por os interesses de alguns setores ou currículos definidos muitas vezes por terceiros, como esta é uma proposta da indústria brasileira, dos industriais, que poderiam cambiar a educação secundária e propondo a educação, cambios na universidade. E me gostaria, com 100 anos da proposta de Paulo Freire, de trazer uma reflexão final sobre essa questão embasada em Freire. Para a transformação da sociedade, tal e qual a conhecemos, o liderazgo não pode tomar a los oprimidos como simples executores de suas determinações, como meros ativistas a quienes se negue a reflexão sobre sua própria ação. Os oprimidos têm a ilusão de que atuam a partir da atuação do liderazgo, continuam manipulados exatamente por aqueles que não podem ser, dada a sua própria natureza. Então, é uma reflexão. Eu gostaria de ligar isto com os tempos escuros que vivemos em Brasil agora, particularmente durante este último período de governo, que há setores da universidade propondo a escola sem partido. Eu nunca poderia imaginar discutir relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente em uma escola que não podemos ter partido, nos posicionarmos. Também o projeto Futurice. Um outro ponto também, nosso atual ministro da Educação do governo Bolsonaro, que habla em empreendedorismos e inovações para as empresas privadas. E terminar com lástima a situação da pandemia em Brasil. Em números de ayer, 9 de setembro, teníamos mais de 584 mortes e quase 21 milhões de contaminados com a pandemia, entendendo que esta questão nos leva a pensar diretamente em la enseñanza de las ciências, entre outras disciplinas que precisamos falar. Aqui estão algumas referências sobre que falei e gostaria depois de estar à disposição para outras questões que podemos colocar com as apresentações de nossos outros colegas. Muito obrigada, Roberto, pela excelente intervenção e reflexão que deixou aqui em torno das questões STEM. Vamos deixar a discussão, como combinámos, para o final e vou passar já então a outra perspectiva e passo a palavra à professora Digna Coso, que é licenciada em Física, doutora em Didática das Ciências e professora na Universidade Autónoma de Barcelona. Atualmente coordena o mestrado em Formação Inicial de Professores de Ciências e, como investigadora e formadora, o seu foco de interesse está na perspectiva do ensino das ciências, concretamente nas práticas da ciência e dá como exemplo a modelação. Nos últimos anos tem-se dedicado ao desenvolvimento profissional e ao desenvolvimento didático de abordagens STEM e que inclui uma perspectiva de equidade e de género. Vou então passar a palavra à Digna e agradecer
mais uma vez, estar Muchas aqui. gracias, Mónica. Buenas tardes a todos y todas las que estáis aquí escuchando. Voy a compartir pantalla, a ver si funciona bien. Un momentito, compartir. Si alguien tan amablemente me dice si ya se ve todo bien. Perfecto, muy bien. Bueno, yo la charla un poco, o más que la charla, el input que quiero dar en esta mesa redonda para que hablemos luego todos y todas en la sección de preguntas, es justamente intentar reorientar un poco la perspectiva STEAM, STEM, tal y como está llegando a veces en las aulas y tal y como se está publicando a menudo, ¿no? Yo creo que es muy importante definir la competencia STEAM, qué es lo que queremos conseguir, antes de hablar de cómo tenemos que conseguirlo, y creo que el debate está mucho en el cómo, en cómo lo hacemos, y no tanto en qué queremos conseguir, y sobre todo también introducir una perspectiva más del ámbito quizás de la identidad, las emociones, la parte más psicológica y cognitiva del posicionamiento STEM, es decir, de cómo nosotros, o mejor dicho, cómo nuestro alumnado, pero también el profesorado, que tiene que dar esta nueva, supuestamente nueva disciplina, a veces se habla de área, a veces de ámbito, a veces de propuesta, a veces de metodología, cómo se posiciona. Bueno, yo creo que en STEM hay bastante batiburrillo, y ahora, por ejemplo, podría enlazar con lo que nos ha presentado el profesor Nardi, ¿no? Que hablaba mucho de cuestiones políticas, culturales, sociales. De hecho, desde que el momento en el que empezó un poco todo el bombardeo sobre que necesitamos más y mejores científicos, tecnólogos, sobre todo ingenieros y ingenieras, casi todas las comunidades autónomas han desarrollado planes STEM, y STEM Madrid, STEM Euskadi, STEM Catalat, y en todas las comunidades hay. Estoy segura que en Latinoamérica también está pasando. Entidades grandes como la ONU, la UNESCO, se han preocupado por todo el tema de la presencia de la mujer en STEM, por ejemplo, o de otros perfiles. Todas las empresas están muy interesadas en todo este supuesto problema o necesidad de profesionales supuestamente mejor formados y preparados para la industria 4.0, para la industria 5.0. E incluso, ¿no? Cuando vas en Navidades tranquilamente a comprar alguna cosa para tus peques, te encuentras pasillos enteros de juguetitos STEM, ¿no? Que dices, ni en vacaciones me abandona este tema, no me dejan en paz, ¿vale? Y llega un momento en el que te das cuenta que hay realmente un ámbito disciplinar, cultural, profesional, laboral, económico, lúdico, educativo muy grande. ¿Cómo ordenamos un poco esto? Nosotros lo primero que empezamos a hacer es dejar muy claro qué parte de todo este batiburrillo STEAM es el que nos interesa, ¿no? Y el que nos interesa es básicamente las propuestas educativas, sean formales, no sean formales, sean en la escuela, etcétera, largas, cortas, propuestas educativas que están orientadas al desarrollo de competencias en el ámbito STEM y al posicionamiento no negativo, a un posicionamiento que permita realmente aprender y no solo aprender, utilizar, convivir, usar, seguir aprendiendo en el futuro respecto a este ámbito. Y si nos centramos en este objetivo, lo que queremos en realidad son dos cosas, ¿no? Capacitar y alfabetizar en STEM. Es decir, y esto puede tener muchas maneras de interpretarlo, y ahora voy a compartir una con vosotros, pero para nosotros quiere decir una educación STEM que sirva a la ciudadanía, a nuestro alumnado, para participar activa y empoderadamente. Y empoderadamente implica con conocimiento, con capacidad, con sensación de que pueden, de autoeficacia, en la construcción de un mundo más sostenible, más equitativo y más inclusivo, es decir, un poco los objetivos de desarrollo sostenible para los que las STEM están especialmente o deberían estar especialmente inclinados, y mejorar el posicionamiento hacia las STEM, es decir, una educación STEM que posibilite equidad en el disfrute, en la participación y en la aspiración en el y hacia el mundo STEM, porque nos hemos dado cuenta de que esta parte no tan relacionada directamente con lo que nosotros pensamos que tenemos que conseguir en el aula, ¿no? Que siempre está más orientado a competencias y a cosas más cognitivas, pues resulta que esta parte más relacionada con la identidad y con toda la perspectiva más actitudinal y emocional es muy importante, y la literatura nos lo dice continuamente. Si nos centramos aquí, si esto es lo que queremos conseguir, bueno, pues nos podemos preguntar empezar a preguntar qué es esto de la competencia STEM y cómo la desarrollamos en el aula. Nosotros en los últimos años, con un grupo de alumnas con las que estoy trabajando en este tema,
Hemos hecho muchas formaciones en STEM. Yo particularmente en los últimos 2 años he dado muchas charlas en STEM, a veces incluso un poco repetitivas, ¿no? Y notaba que había un interés, ¿no? Que decía, esto ya lo he hecho, lo podéis encontrar aquí. No, pero por favor nos lo explicas. Había realmente mucho interés. Y en casi todas les he preguntado a qué les sonaba esto de las STEM, ¿no? A profesores y profesoras, maestros y maestras, a veces también investigadores e investigadoras que empezaban, formadores, formadoras, ¿a qué les sonaba esto de las STEM? Para tener una idea de ellas a qué lo asocian y, por tanto, qué visión de la competencia STEM y de la educación STEM tienen. Y lo que normalmente me ha salido es una especie de mapa de palabras parecido al que pongo aquí. Este es un ejemplo concreto, pero no difería mucho en diferentes situaciones. Si esta es la imagen que estamos compartiendo, yo hablo de mi contexto, por supuesto, esto lo he hecho sobre todo en el contexto español y catalán, donde yo trabajo más cercanamente, pero diría que no cambiaría demasiado si cambiamos un poco de contexto. Fijaos que lo que nos está diciendo es que hay una visión en el profesorado que le llega precisamente por este batiburrillo del que hablábamos antes, por todas las entidades, administraciones, empresas, propuestas también privadas que llegan desde el ámbito STEM, comunican una forma de entender las STEM que tiene 4 patas muy preocupantes, ¿no? Una es relacionar las STEM con lo novedoso, y yo añado lo colorido, ¿vale? Yo precisamente he hecho bastantes colores hoy, pero me preocupa la relación de las STEM o STEAM básicamente con algo que es totalmente nuevo, que está ahora de moda. Me preocupa mucho que esté de moda, porque lo que está de moda acaba estando de modé y esto me preocupa. ¿Vale? Esta visión muy tecnologicista y tecnosolucionista, es decir, muy centrada en las tecnologías. Fijaos que casi lo que más sale siempre es tecnología o tecnologías creativas o tecnologías concretas, impresiones en 3D, realidad virtual, etcétera, aumentada. Una visión que presupone interés y motivación. Cuando le preguntamos, ¿no? Más en abierto, nos suelen decir es algo que le gusta mucho al alumnado, que como va a ser muy nuevo, ¿no? Esta relación entre nuevo, motivador, como es muy activo, como es muy de hacer cosas, le va a interesar, le va a motivar, ¿no? Y nosotras nos preocupa esa motivación, entender esa motivación, ese interés como muy local, ¿vale? Porque no tiene efecto, ya lo veremos luego en el posicionamiento real. Y luego una multi-inter-transdisciplinaridad forzada, la idea de que la interdisciplinaridad es aquello que caracteriza más las STEM por encima de todas las otras características, ¿no? El hecho de establecer puentes entre las diferentes áreas de saber, ¿no? Relacionadas con la ciencia, con la ingeniería y con la matemática, teniendo en cuenta que en cada una de ellas pues, hay una diversidad brutal, como decía Roberto, hay muchísima diversidad. De hecho, nosotras cuando hemos ido a hacer formaciones o hemos ido a hacer... nos han pedido asesoramientos, diagnósticos a diferentes aulas, sobre todo aulas de primaria, pero también de secundaria, que se iniciaban en esto de las STEM en nuestro entorno. Hemos encontrado, lo he puesto así un poco divertido, diferentes síndromes en el aula STEM. Quería compartir con vosotros, ¿no? Quizás el que más hemos encontrado es el shopping síndrome, que decimos nosotros, o la compra compulsiva de tecnologías digitales. Y ahora vamos a hacer una escuela STEM, nos han dado un pequeño presupuesto, ¿qué compramos? ¿No? La primera pregunta siempre es ¿qué compramos? Si compramos impresoras, compramos cortadoras láser, tecnologías programables, compramos makey-makey o Arduino. ¿Qué vamos a comprar? Que tiene que ver con esa visión tecnologicista. Luego lo que le hemos llamado el Rainbow Síndrome o la necesidad imperiosa de todo lo que se haga en STEM sea bonito y de colores, ¿no? Y si buscáis STEM en internet, bueno, es brutal la cantidad de imágenes que se asocian al rainbow, ¿no? Al arco iris, me parece brutal, se hace de todo, se tiñe en arco iris, se hacen disoluciones que forman arco iris, se trabaja con plastilinas, bueno, los puentes son también de forma de arco iris, es algo como muy sorprendente. Lo que hemos llamado el Do Yourself Síndrome, convertir el aula STEM en un lugar de cacharreo y construccionismo puro, donde se prioriza el making al thinking to make, ¿no? el hacer, el construir, el bricolaje, al pensar para hacer, a planificar, visualizar, optimizar, etcétera, que son prácticas de la ingeniería. El síndrome de ya hacemos Scratch, ¿no? Digo, bueno, es que nosotros ya estamos en STEM porque ya hacemos Scratch, ¿no? Que es asociar STEM un poco a tablets, ordenadores, a veces a competencia digital pura, a veces también a pensamiento computacional y sobre todo asociar el pensamiento computacional solamente con la programación, es decir, como algo que se puede hacer solo con el ordenador, que no puedes hacer o trabajar sin tecnologías de este tipo. Y el síndrome, quizás el más mayoritario, de cuantos más mejor.
que es meter en cada proyecto STEM todas las letras disciplinas que podamos a presión, ¿no? Esto siempre dice Jordi Domènech, un profesor de nuestro entorno, de que los proyectos de ABP también pasan, ¿no? Que es así nuestro pavimentar, ¿no? Y aprovechando que el Pisuerga pasa por no sé qué, también vamos a hacer una cosa de música hasta que ya no se sabe qué es lo que es, ¿no? Y esto no se encuentra solo en las aulas, sino también en la literatura, ¿no? Y en un llamamiento a la transdisciplinariedad en STEM y tratarlo como un todo y como si no hubiera diferencias disciplinares. Para nosotros, poner orden en esta situación, que no es la única que hay, luego veremos, por ejemplo, con Marta, muy buenos ejemplos de educación STEM, que se están haciendo cosas muy interesantes y con muy buenos resultados, y justamente en nuestro entorno en España hay grupos que han hecho reviews interesantes con la Universidad de Granada, que están haciendo un trabajo interesante con la Universidad de Burgos, la de Jaén, o sea, hay cosas que se están haciendo muy bien, pero en esto que nos encontramos en nuestro entorno, nosotros creemos que pondría un poco de orden llegar a un acuerdo sobre qué es ser competente en STEM, si es que existe tal cosa, ¿no? Nosotros hemos intentado hacer un intento de definición de competencia STEM que se basa en lo que usaríamos para definir la competencia científica de la ingeniería y de la matemática por separado, y que básicamente es obviamente competencial, por lo tanto es ser capaz de hacer algo, es ser capaz de identificar, aplicar y o reflexionar para nosotras las formas de hacer, pensar y hablar de la ciencia, la ingeniería y la matemática y las otras áreas que queramos incluir. Y esto nos parece importante porque no abandonamos la idea que ya hemos consensuado de que lo importante son las prácticas de las disciplinas, es decir, también sus ideas clave y también aquello que las une o las ideas transversales, pero sobre todo la cultura que cada disciplina genera, qué es hacer ciencia, qué es hacer ingeniería, qué es hacer matemática y en qué se diferencian unas de otras. Y de forma más o menos integrada, la integración no nos parece lo más importante para nada. ¿Para qué? Para comprender, decir y actuar y ante problemas complejos y para construir soluciones creativas. Y pongo soluciones, me parece importante porque las soluciones no tienen por qué ser objetos. Soluciones pueden ser, o las actuaciones, o por ejemplo una actuación. Una solución puede ser un protocolo de actuación o puede ser algo que no tiene una realidad física concreta, porque a veces STEM se asocia a construir cosas solamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aprovechando las sinergias personales, lo que se nos da bien a cada uno, aprovechando la comunidad y el trabajo en grupo, y las tecnologías adecuadas, las que necesitemos, no las que tenemos ni las que queremos meter como sea, ¿no? Quiero hacer algo con la impresora en 3D, no sé el qué, pero me invento algo, sino las adecuadas para el problema que quiero resolver. Un problema que tiene sentido en mi contexto, ¿vale? Y quizás lo más importante, de forma crítica, reflexiva y con valores. Este problema que queremos resolver debería estar relacionado con los valores de sostenibilidad, de equidad y de inclusión y de justicia social, que son los que deberían guiar nuestra actuación. Por lo tanto, reclamamos esta reversión de STEM y repensar todo lo que se está haciendo en base a una definición de competencia que podamos compartir. No tiene por qué ser esta, otros grupos pueden hacer otras, en otros contextos puede tener sentido otras, pero creo que es importante el mensaje de tenemos que consensuar una antes de ponernos a juzgar si esto es STEM o no y si esto que se está haciendo realmente cumple o sigue las metodologías STEM, que se habla mucho en ese sentido. Nosotros no nos gusta hablar de metodología STEM, para nosotros STEM es un ámbito, ¿vale? Y lo que queremos es ser competentes en ese ámbito, en un ámbito que no es solo el científico, no solo el de la ingeniería, el de la matemática, sino que es un ámbito en el que hay problemas que requieren diferentes miradas para ser solucionados de estas disciplinas. Por otro lado, había hablado de que también nos importaba mucho el posicionamiento STEM y tengo poquito tiempo, entonces lo voy a explicar muy por encima. El trabajo que hemos hecho en este ámbito, el posicionamiento STEM, ¿vale? Es un trabajo que hemos compartido con Karma Grimal, con una compañera, y nosotros hemos definido, la literatura está definida de otras maneras, hemos trabajado sobre todo con una manera de entender el posicionamiento STEM, que es la manera en cómo una persona piensa, siente, habla y actúa en relación al ámbito STEM. Es decir, su posición respecto a los temas, los agentes y las actividades relacionadas con STEM. Y nos parece muy importante separarlo de la competencia STEM, porque nos encontramos alumnos que aparentemente, y alumnas sobre todo, tienen una buena competencia en STEM, pero eso no significa que se sientan ni atraídas, ni invitadas, ni parte de, ni bienvenidas en el ámbito STEM. Y por tanto es otra cosa. Este posicionamiento depende de diferentes variables. En la literatura hay muchas propuestas con nombres distintos, pero básicamente hay un cierto consenso de que tienen que ver, están relacionadas las variables de interés, aspiraciones, identidad, capacidad y autoeficacia. Es decir, si me interesa o no,
si me veo haciendo algo en este profesional o de futuro, en este ámbito, estudios de futuro, etcétera, cómo me identifico, qué capacidad creo que tengo y sobre todo si me considero suficientemente capaz. Este posicionamiento que se forma obviamente en la sociedad, en la escuela y en la familia, y por orden de importancia la familia sería la más importante o el entorno más cercano, que hay ciertos resultados de la investigación curiosos y que creo que son interesantes de compartir. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que el interés que durante muchos años en didáctica de las ciencias sobre todo nos hemos preocupado mucho por el interés con el Rose Project, con el PISA, etcétera, pues no es una variable tan importante. Sí que nos dice cosas como que hay necesidad de privilegiar temas relacionados con el cuidado de las personas y el planeta, primero por los valores que queremos compartir con el alumnado, pero también porque son los temas que menos alinean sobre todo a las chicas o a las personas que se identifican con el género femenino, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos dice es que el interés no es tan importante. La percepción de autoeficacia es una variable mucho más importante y la percepción de capacidad es mucho más importante que la capacidad. Lo que importa sobre todo es cómo de capaces se sienten. La autoeficacia, los estudios PISA, por ejemplo, pero muchos otros, han demostrado o nos han mostrado cómo las chicas en general, incluso las que tienen buenas notas y están en el rango más alto de competencia en la prueba PISA, tienen menos percepción de autocapacidad, de autoeficacia, se consideran menos capaces y tienen más síndrome del impostor que los chicos. Y esto pasa para las chicas y también para el alumnado en desventaja social. También las aspiraciones, por ejemplo, toda la investigación aspiraciones del grupo de Louise Archer y compañía y todo el tema de Science Capital nos ha mostrado que las aspiraciones son muy limitantes, porque resulta que no solo aspiramos a lo que nos interesa, sino que nos interesa más aquello a lo que aspiramos, ¿no? Y aquí hay un efecto de género y desigualdad muy grande. Yo siempre pongo el ejemplo, ahora no es un buen momento para poner este ejemplo, pero no se me ha ocurrido otro de nuestros niños y niñas aquí en Barcelona con Messi, ¿no? Podemos decir que a los niños y niñas les gusta mucho el fútbol y por eso les encanta Messi, pero más bien es al revés, como aspiran a ser como Messi, a tener su estatus social, su repercusión mediática, etcétera, etcétera. Ahora no sería el caso. Esto hace o mantiene su interés en el tiempo en el fútbol y por tanto las aspiraciones no se deben descartar y no es una cosa que solo tenga que ver con los estudios futuros o con el trabajo. Y por último, que la variable más importante de todas estas, y en el último ESERA se ha visto, ¿no?, con todos los simposios sobre identidad, hay realmente una revolución en el ámbito de la didáctica de las ciencias sobre todos los temas de identidad, es precisamente esta. La necesidad que tiene el alumnado de reconciliar su identidad personal, que puede ser cualquiera, ¿no?, como chica musulmana, como tercera hija de familia pudiente, como la identidad que sea personal, con la identidad asociada a las personas STEM, con lo que ellos creen que son las personas que se dedican a STEM y que esta identidad se construye tanto dentro como fuera del aula. Si el alumnado no es capaz de reconciliar su identidad con la identidad que asocia a las personas STEM, no solamente afecta a que no quieran, no aspiren a STEM, sino que tienen menos interés, tienen menos percepción de autoeficacia y esto acaba repercutiendo también en su capacidad. Y aunque a veces no lo notamos, porque la capacidad, por ejemplo, en las notas, en exámenes muy declarativos, puede ser alta, en lo que el alumnado cree que es capaz de hacer, sí, está muy mediatizado y nunca alguien se pone a hacer algo en lo que cree que no se le da especialmente bien. De hecho, nosotros hemos estudiado con Carme Grimald en nuestro entorno, justamente en Cataluña, creo que me estoy pasando del tiempo quizás, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápido. Con más de 1000 estudiantes hicimos un análisis de clúster y hemos identificado estadísticamente qué clústeres nos aparecen respecto al posicionamiento STEM y tenemos dos extremos clarísimos que nos van a sorprender. Los chicos para los que STEM es para ellos y cuando dicen STEM quieren decir ingeniería, tecnología, y las chicas que dicen STEM es para ellas y cuando dicen STEM quieren decir ciencia, salud, ¿vale? Tenemos unos estudiantes totalmente alineados de las STEM, totalmente separados, pero también de todas las otras áreas de saber, es decir, con muchas dificultades, pero tenemos un grupo en el medio brutal, muy elevado, un 36%, sobre todo el grupo C3, que nosotros le llamamos el Big Middle, ¿no? el grupo en el que podemos actuar más, que son chicos y chicas que tienen interés y autoeficacia en STEM moderada, pero suficiente, pero no aspiran a las STEM y rehuyen las STEM porque tienen muy bajo reconocimiento externo por parte de sus padres, madres y profesores, parte de su familia y su profesorado. Es decir, que creen, cuando les preguntamos, que sus profesores y profesoras creen que ellos no son suficientemente buenos en STEM y que sus padres y madres creen que STEM no es para ellos. Este ámbito profesional o este ámbito cultural no es para ellos y ellas.
aquí tenemos mucho trabajo que hacer. Y entonces, simplemente para finalizar, ¿qué educación STEM necesitamos? Para hacer un resumillo, los consejos para reorientar la educación STEM en base a estas dos ideas de competencia STEM y de posicionamiento STEM serían priorizar la calidad epistémica, la interdisciplinaridad, ¿no? STEM requiere involucrarnos en las prácticas, en la mirada de una o varias disciplinas y hacerlo en profundidad. Cada disciplina tiene su forma de mirar, sus gafas, y lo que queremos trabajar en STEM es cómo se mira con unas gafas concretas, cómo se mira este problema con las gafas concretas de la ingeniería o de la ciencia, y cómo podemos cambiar de gafas para resolver diferentes cosas, ¿no? Aquí estoy haciendo, no sé, construyendo un barco, ahora me lo miro desde el punto de vista de la ingeniería y lo que me interesa es planificar, optimizar, construir, pero ahora me lo miro desde la ciencia, lo que me interesa es entender cómo tiene que ser para que flote o entender de qué depende que flote. Y que esto implica, pues eso, que la EMB es mucho más que una calculadora, que la ES es mucho más que aportar un concepto, que la T y la E son más que usar tecnología para hacer algo. Otorgar un papel más equilibrado a la ingeniería y a la tecnología. Yo creo que el STEM nos ha permitido que, sobre todo en primaria, nos demos cuenta que la ingeniería también tiene que estar, que no solamente tenemos que hacer medio, ¿no? Natural, que como se hace en muchos sitios y a veces ni siquiera eso, pero también hay las propuestas STEM en general internacionalmente están totalmente dominadas por la tecnología y la ingeniería y tiene un papel demasiado central. Rescatar lo que ya nos funcionaba, creo que este es el mensaje más importante. En enseñanza de las ciencias tenemos marcos como la educación ambiental o para la sostenibilidad, como el CTS, como las controversias científicas, como la modelización, como la indagación, y estrategias compartidas como contextualizar, como el diálogo rico, como la autorregulación, que funcionaban y funcionan y que tienen que ser el eje de lo que hagamos en el ámbito STEM, porque STEM no es una metodología nueva, es un ámbito nuevo en el que queremos que el alumnado pueda participar. Y no dar por hecho el posicionamiento positivo. Que les guste lo suficiente, que se lo pasen bien puntualmente, que saquen buenas notas, no presupone un posicionamiento positivo. El alumnado puede seguir teniendo una imagen de que aquellos que se dedican a STEM o que aquellos a los que les gusta STEM son unos freaks o son de otra raza o son de otro nivel socioeconómico o son de otro género respecto a ellos y por tanto están allí pero no se sienten invitados y no se sienten realmente partícipes, ¿vale? Y esto, por tanto, no derivaría en identidad y aspiraciones adecuadas para no solamente seguir aprendiendo más en STEM, sino participar como ciudadanos en STEM. Por tanto, requerimos una cultura de la participación y una perspectiva explícita de equidad y género. Y por último, no olvidar los valores. Y creo que aquí enlazo con lo que decía Roberto, ¿no? STEM con y para la justicia social, con y para la sostenibilidad, con y para la equidad y con y para la inclusividad. Si esto no es el eje, lo que hagamos en el aula STEM estará al servicio de ese otro ruido que se genera alrededor. Y con esto, perdonadme que creo que me he pasado un par de minutos buenos del tiempo que me habían asignado, pero bueno, os lo quería contar, que siempre pasa, ¿no? Que queremos hablar más de lo que podemos. Muito obrigada, Digna. Vamos então passar à apresentação da Marta Ariza. Só deixar aqui algumas notas. A Marta Ariza é professora do Departamento de Didática das Ciências da Universidade de Rennes desde 2006. É investigadora principal e coordenadora da equipa espanhola em vários projetos europeus e cujo o foco está centrado na educação STEM, coordena um grupo de trabalho da European Network of Environmental Citizenship, que engloba investigadores de 39 países, é defensora do papel-chave da ciência e da educação na nossa vida e a necessidade de uma inovação educativa baseada em provas. E interessa-se, as suas áreas de investigação são várias, desde o desenvolvimento profissional de professores no âmbito do STEM. E Marta, dou-lhe a palavra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me siento muy privilegiada por estar aquí esta tarde. Mientras escuchaba a Mónica, a Roberto y a Digna, decía, Dios, qué afortunada soy de compartir esta mesa con personas que son capaces de estimularnos tantísimo intelectualmente y de hacernos pensar. Así que agradezco a la organización que me haya dado la oportunidad de debatir y compartir ideas esta tarde. ¿Veis mi presentación? Voy a ponerla en pantalla completa. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, confesaros que cuando recibí la invitación para participar en la mesa, pues estuve planteándome distintos enfoques
que traer a discusión? Pues pensé, siempre hay mucho interés por tratar de identificar buenas prácticas, ¿no? Buenos ejemplos de tarea STEM. Pensé en compartir algunas de las cosas que hacemos en los proyectos internacionales enfocados a la mejora de la educación STEM en la que participamos. Estuve barajando distintas ideas, pero pensé que si el formato de esta sesión en mesa redonda, lo interesante sería intentar provocar en la medida de lo posible la discusión y el debate. Entonces se me ocurrió que podría ser interesante centrar la charla en un análisis de las críticas que está recibiendo el movimiento. En cualquier caso, hemos visto ya la visión crítica de Roberto cuando nos plantea que es un movimiento que surge de una intención política, y hemos visto, por supuesto, la visión de Digna, crítica como siempre y muy reflexiva. Y bueno, en cualquier caso, yo he intentado resumir algunas, se me escapan varias, de las críticas que más estamos oyendo en los foros de discusión sobre educación STEM. Aprovecho para hacer un paréntesis y deciros que aunque normalmente yo suelo usar la palabra STEM, entiendo STEM desde una visión humanista, es decir, contemplando la importancia de la educación integral de la persona, incluyendo también los componentes sociales, en valores y culturales, ¿vale? Se me ha ocurrido que podríamos intentar analizar las críticas agrupándolas en tres ámbitos. Las críticas que de alguna manera cuestionan la naturaleza del movimiento STEM, las que de alguna manera denuncian que parece que hay una carencia de fundamentación teórica y de conceptualización o de consenso, y otras críticas que van más en la línea de, bueno, ¿y realmente esto es factible en la organización escolar que tenemos hoy en día? Y no solo si es factible, sino realmente funciona, es decir, conlleva mejoras respecto a otras formas de trabajar en la aula. Ahora lo que voy a hacer es, voy a intentar confrontar cada una de esas críticas pues con trocitos de información y a ver luego qué ocurre con el debate común. ¿De acuerdo? Si nos centramos en la primera crítica, que tiene que ver con la naturaleza del movimiento STEM, bueno, pues Roberto ha sido el primero que lo ha puesto sobre la mesa. El movimiento STEM, incluso el acrónimo que se atribuye a la National Science Foundation, pues surge como un movimiento político. Es decir, vamos a intentar garantizar que vamos a generar mano de obra altamente cualificada para ser muy competitivos en el ámbito científico-tecnológico, ¿vale? Entonces, bueno, siempre es muy importante no perder de vista el contexto donde surge algo, porque eso nos va a permitir valorarlo en toda su magnitud, ¿vale? Entonces, es cierto que tiene un origen político, pero a mí ahora mismo fundamentalmente me interesa qué implicación tiene ese movimiento, independientemente de dónde ha surgido, en la didáctica de la ciencia, ¿vale? Desde mi punto de vista lo podemos afrontar como una oportunidad, porque nos puede ayudar a plantearnos, como decía Digna, qué tipo de persona quiero formar. ¿Cuáles son las necesidades formativas que nos está demandando la sociedad hoy en día? ¿Qué competencias quiero desarrollar? Y partiendo de ahí, realmente la forma en la que se está trabajando en las aulas está favoreciendo el desarrollo de los resultados de aprendizaje que yo estoy buscando. Luego hay otro conjunto de críticas que también están relacionadas con la naturaleza del término STEM y que plantean, bueno, parece que se ha puesto de moda, y como se ha puesto de moda, pues yo a todo lo que publique en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas, le pongo la etiqueta STEM, porque si uso la etiqueta STEM ya lo voy a vender mejor, porque es novedoso, ¿vale? Eso por un lado, ¿no? Entonces, cuando leemos una publicación de educación STEM, es bueno siempre cuestionarse por qué es STEM y no es enseñanza de la ciencia, o por qué es STEM y no es diseño de...
Y para eso tendríamos que plantearnos si realmente lo que estamos haciendo es significativamente diferente de lo que hacemos bajo otra etiqueta o si es que estamos buscando resultados de aprendizaje distintos. En cualquier caso, otra parte de las críticas relacionadas con hasta qué punto este movimiento es novedoso, alegan, bueno, vamos a ver cuando hacemos esa lluvia de ideas que ha comentado Digna, de tú que entiendes por educación STEM, cuáles son las palabras clave que aparecen, y una de las palabras clave que aparece es integración, interdisciplinaridad, ¿no? O aprendizaje en contexto, o aprendizaje basado en proyectos, o aprendizaje activo. Bueno, pues esto no es nuevo, ¿no? O sea, llevamos utilizando estos argumentos décadas. Nos remontamos al siglo pasado. Desde mi punto de vista, esto no tiene por qué ser un problema, porque si realmente estos argumentos todavía se están discutiendo, es porque todavía son importantes. Lo que tendremos que plantearnos es si la moda de la interdisciplinaridad en aquel momento fracasó, ¿por qué fracasó? ¿Es porque realmente no es interesante ser capaz de conectar conocimiento vinculado con distintas áreas o es por otra razón? Entonces, bueno, pues ese ejercicio crítico de ir un poquito más allá de la primera crítica, de la segunda y de la tercera, yo creo que nos ayuda a crecer, ¿vale? Y luego, en relación también a la naturaleza, una idea que está inevitablemente vinculada con el movimiento STEM y viene con el nombre, con el acrónimo, es integración de disciplinas. Entonces ha habido también mucha discusión en la literatura especializada sobre, bueno, yo voy a decidir si es una buena práctica STEM o no en función del número de disciplinas que haya y de hasta qué punto están representadas todas o hay una representación equilibrada, ¿vale? Pues esa idea también me gustaría ponerla en cuestión, ahora un poquito más adelante, cuando hablemos del siguiente ámbito de crítica. El siguiente ámbito de crítica tiene que ver con la carencia de consenso acerca de qué entendemos por enfoque STEM o la carencia de fundamentación teórica, ¿vale? El tema de la fundamentación teórica, como académicos, investigadores que somos, evidentemente nos tiene que preocupar. Me gusta especialmente una de las últimas publicaciones en el ámbito que la podemos encontrar en Science Education, que la han publicado Jairo, Ileana e Irene, tenéis ahí la referencia, y que intentan ofrecer un marco conceptual para el enfoque STEM. Parten de la idea, un poco del modelo de Larry Lowdan, pero ellos lo estructuran hablando de una conceptualización que atiende a tres pilares: el epistemológico, el psicológico y el didáctico. Yo ahora no me voy a detener en conceptualizaciones, pero sí que me gustaría, para poder seguir discutiendo eso de si este movimiento tiene más o menos fundamentación teórica, pues comentar brevemente, por ejemplo, por poner la revisión sistemática que llevan a cabo Tibau y colaboradores, donde una de las preguntas de investigación que se hacen es ¿qué metodologías suelen subyacer a los trabajos a los que se le pone la etiqueta de educación STEM, ¿no? Y encontramos, pues, metodologías que tienen que ver con aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas, aprendizaje en contexto, integración de disciplinas, práctica STEM, etc. Llegado a este punto, a mí me gustaría en un minutito compartir el modelo de educación STEM que fundamenta algunos de los últimos proyectos internacionales de educación STEM en los que participamos, ¿vale? ¿Por qué nos hemos atrevido a usar la etiqueta STEM? Bueno, pues porque tenemos una concepción del aprendizaje que reconoce la importancia de la idea y de los modelos explicativos, pero que entiende que el aprendizaje no solo se puede centrar en aspectos conceptuales y que enfatiza el desarrollo de competencias. Y el desarrollo de competencias es muy difícil desarrollar una competencia escuchando las charlas del docente o tomando apuntes. Quizá hagan falta otro tipo de dinámicas en el aula
para retar y promover el desarrollo de competencias. Entonces entendemos que siempre que nos planteamos una innovación en educación, como ha dicho Digna, tenemos que empezar por los resultados de aprendizaje que queremos conseguir, las competencias que queremos desarrollar, ¿vale? Y entendemos desde esa visión multidimensional del aprendizaje, damos importancia también a las formas de ser, de hacer y de pensar de las prácticas STEM, ¿vale? Como ha comentado Digna también. Compartimos también la idea de la necesidad de intentar en la medida de lo posible ofrecer experiencias de aprendizaje ricas en contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que utilicemos situaciones de aprendizaje donde la situación de aprendizaje le esté dando sentido y aplicabilidad a lo que queremos que se aprenda. El aprendizaje en contexto, ¿vale? Somos conscientes también de la importancia del efecto que tiene en el aprendizaje ese sentido de autenticidad y de relevancia de lo que se aprende, y además entendemos que otro aspecto interesante del movimiento STEM es esa conexión con la resolución de problemas. Si queremos un aprendizaje en contexto, autenticidad y resolución de problemas, los problemas reales son complejos y requieren múltiples miradas. De hecho, hoy en día, a nadie, o sea, para hacer una casa tenemos que confiar en muchos profesionales de distintos ámbitos. Ya no te digo en investigación o en cualquier otro ámbito. Entonces, creemos en la integración de disciplinas que surge de manera natural por la necesidad del contexto, no en una integración de alguna manera forzada o artificial para que haya mucha representación. Y por último, bueno, concedemos muchísima importancia, desde esa mirada de qué tipo de ciudadano quiero formar, concedemos muchísima importancia al pensamiento crítico y a los valores, porque son pilares de un ciudadano capacitado para participar activamente y de manera fundamentada en la sociedad. Entonces, partiendo de este modelo, al mosaico anterior que yo había planteado, ¿vale?, donde veíamos aprendizaje activo, aprendizaje en contexto, integración, nuestros proyectos incluyen las controversias sociocientíficas, aparte de la indagación, porque realmente es que traen la relevancia, porque conectan con los dilemas y los problemas que estamos enfrentando hoy en día en esos espacios en los que confluye la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y ofrecen oportunidades muy interesantes para conectar lo que queremos conectar del currículum con lo que está saliendo en las noticias y con cómo nos podemos posicionar de manera fundamentada. Y por supuesto con la introducción de la importancia de la argumentación y de la toma de decisiones basada en pruebas. Entonces, ¿qué hacemos con la crítica de la falta de conceptualización? Bueno, pues he mencionado el trabajo de Jairo, Greca, colaboradores este 2021, que ofrecen un marco conceptual, pero incluso si nos vamos muy atrás, todas esas pinceladas que hemos hablado de la idea de STEM que hacen referencia a aprendizaje activo, aprendizaje en contexto, aprendizaje, de alguna manera conectan con uno de los modelos didácticos que más influencia ha tenido la didáctica de la ciencia, ¿no? El constructivismo, esa concepción de que aprendemos construyendo modelos explicativos mentales del mundo mediante la interacción, mediante la experiencia y la comunicación con otros. Bueno, pues de alguna manera el constructivismo está alineado, ¿no?, con todas estas ideas que estamos poniendo sobre la mesa, pero bueno, ahora tenemos otro ámbito donde tenemos que dirigir la mirada, que es el ámbito de la neurociencia. Las técnicas de neuroimagen, la resonancia magnética funcional, está mostrándonos que aprender tiene que ver con conexiones entre neuronas y que hay circuitos neuronales que se refuerzan cuando las ideas se utilizan, cuando las ideas se aplican, en la increíble influencia de las emociones en el aprendizaje. Bueno, pues todo esto también lo podemos conectar con todas las ideas que estamos poniendo sobre la mesa. Y bueno, ya muy rápidamente, porque me ha sonado la alarma. En respuesta a la crítica
tercera, de si esto es factible o funciona, bueno, pues puede funcionar o no funcionar dependiendo de cómo lo abordemos, ¿vale? Cómo lo llevemos a la práctica. Simplemente comentaros que cuando nosotros hemos trabajado desde los proyectos STEM con profesoras en ejercicio, hemos intentado siempre conectar lo que íbamos a hacer con el currículum, porque sabemos que están inevitablemente ligados a los currículum escolares y es fácil encontrar conexiones. En el ejemplo de tarea STEM que presentamos el lunes, veíamos cuantísimos puntos del currículum se trabajaban con la tarea. Muchas veces cuesta trabajo porque hay una carencia de referentes, de modelos previos. Es muy importante acompañar al profesorado en el proceso de co-creación, de implementación y de reflexión posterior, generando comunidades de aprendizaje, comunidades profesionales. Es muy importante darle al profesorado la oportunidad de que pruebe algo nuevo y experimente hasta qué punto merece la pena y es rentable desde el punto de vista de la mejora en el aprendizaje del alumnado. Y, por supuesto, necesitamos evidencias de investigación, pruebas que nos digan si realmente merece la pena el esfuerzo de cambiar las formas de trabajar en el aula. Tenemos algunos ejemplos y bueno, yo os traía aquí pues algunos estudios cuantitativos y cualitativos donde se pone de manifiesto que trabajando este modelo que os he presentado de educación STEM con profesorado en ejercicio, conseguimos un cambio significativo en las 3 dimensiones que se medían, en su manera de entender la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito STEM, en sus creencias de autoeficacia, que tanta influencia tiene en el comportamiento, y en sus prácticas docentes. Y eran especialmente significativas en el ámbito de la autocreencia y las prácticas, no en las creencias. Aquí hay un error. Tengo también algunos datos de cómo se siente el alumnado trabajando con este modelo STEM, intentando triangular si realmente lo que percibía el alumnado de lo que pasaba en el aula reflejaba el modelo STEM, y los resultados son muy interesantes. Y bueno, simplemente finalizo con una cita literal de uno de los profesores que participó en un estudio de caso, que trabajaba con un grupo de PEMAR, que prácticamente eran los desahuciados del cole y se convirtieron en grandes agentes de cambio, y él comentaba: lo que destacaría es que he cambiado mi visión sobre el aprendizaje STEM. Antes pensaba que era solo para los que se les daba bien, pero he aprendido que con un enfoque adecuado se puede enganchar a todo el alumnado y conseguir que alcancen los objetivos. Y nada, simplemente finalizar diciendo que agradezco que se creen estos espacios de crítica y de discusión, que es muy importante que cuestionemos las tendencias, los discursos y hacia dónde queremos construir y por qué. Y de nuevo reivindicar la importancia de apoyar las innovaciones en pruebas de investigación. Pues nada, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Disculpad el retraso, el par de minutos de retraso. Muito obrigada, Marta, pelas excelentes reflexões que apresentou e por esta discussão acerca das várias críticas que têm surgido e o modo como o grupo de investigação tem dado resposta também a estas críticas e a sua posição relativamente a elas. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação também acerca da perspectiva que temos seguido sobre esta abordagem STEM. Vou saltar de propósito alguns dos diapositivos que pensei apresentar, porque as apresentações anteriores já trouxeram esta reflexão crítica relativamente ao que se entende por STEM e não me querendo de facto alongar para termos tempo para a discussão, a Marta, a Digna e o Roberto já falaram um pouco sobre isto, porque é que isto foi introduzido, e já fizeram excelentes reflexões acerca de qual é que é de facto esta perspectiva. Estamos a trabalhar para que tipo de profissionais e para que tipo de qualificações, onde é que nós queremos chegar. Eu só queria aqui demarcar que, apesar de todas as críticas que têm surgido, a própria Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Unesco 2016 e está plasmado a importância de reforçar a educação STEM, e que eles
dizem e destacam como primordial para a qualidade e a inovação do ensino. Tal como a Marta e a Digna e o próprio Roberto já disseram, não é consensual esta definição do que é isto da perspectiva STEM, e há várias posições, há vários autores, e desde um foco interdisciplinar ou transdisciplinar têm surgido. Contudo, apesar destas várias perspectivas, e agora fazendo aqui, remetendo aqui para a Digna, que apresentou a questão das competências, independentemente da perspectiva, se centrar em uma ou mais disciplinas, há aqui, e isto está bastante presente na literatura, é que há necessidade de apresentar metodologias diversas e que essas metodologias diversas que passam desde a aprendizagem baseada em problemas, o próprio inquiry, ou a própria necessidade de ligar a problemas do mundo real, do daily life dos alunos, contextualizados, como a Marta dizia na sua apresentação, dando sentido à realidade, quer local, quer global, é sem dúvida um dos aspectos que é consensual do ponto de vista da perspectiva STEM. Eu quero só aqui dizer-vos que a TIBOT se deparou em 2019 com os seus colegas exatamente com esta questão que nós todos já levantamos e que propôs um modelo para a integração STEM. Peço desculpa, para a integração STEM. E aqui estão alguns dos aspectos que já foram destacados, desde a contextualização do ensino. Portanto, eles fizeram uma vaga revisão de literatura e nessa revisão de literatura fizeram então aqui uma proposta daquilo que seria um modelo possível para a integração STEM. E dentro deste modelo destacam a contextualização do ensino, destacam a aprendizagem baseada em inquiry, o trabalho cooperativo e esta questão da aprendizagem baseada em design e a importância, e há pouquinho destacavam aqui a questão da engenharia, como é que entraria aqui, e a autora fala da integração STEM e deste design como uma possibilidade do desenvolvimento de artefactos e de projetos mais ligados às áreas de engenharias, claro que envolvendo sempre a componente da tecnologia. E só quero aqui dizer-vos que os estudos acerca da educação STEM têm vindo a aumentar de uma forma exponencial. E se no início do século XXI, nesta revisão de literatura de 798 artigos sobre educação STEM, em 36 revistas científicas que li e os colegas desenvolveram, ainda não existiam estudos. De facto, em 2018 o número de estudos aumentou significativamente e o número de estudos nestas revistas tem vindo, de facto, a ter um forte protagonismo a nível internacional. E, além da identificação do número crescente de interesse pela comunidade científica, o Lee e et al., no artigo que fizeram, também nos dizem os principais temas que têm sido alvo destas publicações, e vemos aqui que a questão, e que já foi aqui colocada, da questão das políticas educativas e do currículo, tem sido, tem recolhido por parte da comunidade académica um forte enfoque, seguindo-se, que é aqui o número 5, seguindo-se de facto o número 1, ou seja, estudos centrados nos professores e futuros professores desde o primeiro ciclo ao ensino secundário, e o número 3, ou seja, ambientes de STEM de aprendizagem do primeiro ciclo ao ensino secundário. O que, de uma breve revisão de literatura, o que se nota é que os estudos, muitos deles se centram
no perseguir as carreiras científicas e na necessidade de haver pessoas mais formadas nestas áreas, e este é um exemplo de um estudo que foi desenvolvido com 242 alunos do terceiro ciclo e que foi um programa de formação que foi desenvolvido pela universidade, em que se centrava em 4 módulos sobre energia, transportes, comunicação e infraestruturas, e os resultados mostraram um aumento da motivação dos alunos pelas disciplinas STEM. Eu trouxe aqui outro exemplo de outro estudo em que o contexto em que foram desenvolvidas as aprendizagens foi um contexto não formal, mais uma vez, e em que os alunos que estiveram envolvidos foram alunos do 7º ano, com 12 anos de idade, e foram envolvidos em várias atividades STEM, e mais uma vez os resultados mostram que as atividades influenciaram de forma positiva o desenvolvimento, quer cognitivo, quer afetivo dos alunos. Eu só queria aqui destacar aspectos que ressaltam ou que ainda estão bastante embrionários na investigação sobre a educação sistémica, a literatura nos diz, e portanto ainda há aqui um grande espaço para podermos trabalhar estas questões. E um deles é que a maioria da investigação que tem sido desenvolvida se centra em contextos de ensino não formais, e há imensos estudos acerca do impacto ou dos efeitos de workshops ou programas de formação desenvolvidos nas universidades, bem como a avaliação desses efeitos a nível da motivação e interesse dos alunos seguirem carreiras científicas. Mas faltam estudos relativos aos efeitos continuados, ou seja, estudos longitudinais acerca destas experiências STEM, e além disso, estudos que se centram, e a Marta deu há pouquinho exemplos de estudos que se centram no contexto formal de aprendizagens, e portanto isto só para vos dizer que há bastante espaço do ponto de vista da investigação ainda para se trabalhar estas questões. Eu vou-vos dar aqui um exemplo em que em Portugal estamos a trabalhar num projeto a nível nacional que envolve cerca de 2 mil alunos e que se pretende realmente estudar os efeitos de um conjunto de atividades STEM que visam um conjunto de competências, quer no interesse dos alunos para seguirem carreiras científicas, mas também acerca da sua aprendizagem. Para isso foram envolvidos vários professores de norte a sul do país, e as atividades STEM foram desenvolvidas pelos alunos neste contexto formal. Eu trago-vos aqui, isto foi um modo como nós recolhemos os dados, mas eu queria apenas, e vou terminar aqui um bocadinho com este slide para podermos ter aqui um tempo para discussão e reflexão, que é neste trabalho que estamos a desenvolver, e há pouco, quer a Digna, quer a Marta, falaram acerca da autoeficácia, professores, alunos, etc. E neste trabalho que estamos a desenvolver, nós pretendemos perceber se as experiências de aprendizagem, ou seja, se o facto de envolvermos os alunos em atividades STEM, alunos desses que trazem determinados fatores pessoais, ou seja, o sexo, a idade, fatores contextuais, porque o nível de escolaridade dos pais e das mães é diferente, as exposições a modelos positivos também é diferente, o apoio emocional da família também é diferente, e o que nós queremos saber é se os fatores pessoais contextuais, quando eles passam por uma experiência de aprendizagem ligada com atividades STEM, se isso influencia quer a sua autoeficácia, ou seja, a capacidade de eles conseguirem e de dizerem que conseguem tirar melhores notas, etc., bem como a expectativa dos resultados, se isso influencia ou não o interesse deles, quer por carreiras científicas, quer pelas próprias aulas, e se isso
têm ou não têm influência na intenção de seguir uma carreira na área STEM. De um modo geral, deixem-me dizer-vos que os resultados indicam que o sexo, ou seja, o género feminino ou masculino, influencia esta intenção de seguir uma carreira na área STEM, bem como os próprios fatores contextuais, nomeadamente o apoio emocional da família. Os nossos resultados apontam para, de facto, isto ter uma forte influência na escolha ou não de seguirem carreiras na área STEM. Eu termino para podermos ter tempo ou 10 minutos para discussão e já há algumas questões no chat que eu vou aqui colocar à nossa mesa e agradeço a todos os que queiram colocar questões, o fazerem através então do chat, porque abrimos então para 10 minutos de discussão. E há aqui umas questões dirigidas, pelo que eu fui procurando aqui acompanhar, há aqui questões bastante dirigidas a apresentações em especial, e há outras um bocadinho mais gerais, e uma das questões é a chave de recorrer a STEM para integrar as perspectivas contextuais, sociais, de género, as emoções em educação científica. De outra forma, não estava e há todos estes aspectos na agenda da didática da ciência, ou seja, o António Garcia pergunta-nos se é um aspecto novo, se de facto onde é que esta perspectiva STEM pode ou não pode dar contributos. E eu vou passar aqui a palavra ao resto dos colegas da mesa redonda e se estiverem de acordo, Roberto, dou-lhe a palavra primeiro a si. Muito obrigado. Acredito que as apresentações foram bastante importantes para a gente ter uma ideia do que acontece nessa linha. Então, uma das questões que a gente tem muito aqui no grupo de pesquisa e também em geral é a questão entre a produção de conhecimento, novos conhecimentos, na universidade e a sala de aula, salão de classe. Hablar em portunhol. Um dos problemas que pensamos muito é como se hace el gap entre a produção de conhecimento na universidade e no salão de classes. E aí há muitos intervenientes, pero penso que este link é o professor. Pero muitas vezes esse professor está em salão de classe, pero não está em grupos de investigação na universidade. E lá a universidade define as temáticas e também para este professor. Então, estava pensando, como vamos a formar estes professores nessas perspectivas? Por exemplo, os professores dos anos iniciais da enseñanza, alguém disse em Portugal, primeiro ciclo, eles trabalham em várias frentes, não como em high school, em la secundária, que tem física, química, disciplinas diferenciadas. Então, temos esta questão também para involucrar na discussão. Como formar professores em esta perspectiva. E este professor ou este investigador tem particularidades como posicionamentos ideológicos, políticos, religiosos, etc., etc., que influenciam nisto. Então, a preparação de atividades para STEM ou outra, qualquer tipo de abordagem, tem que considerar claramente o investigador que está produzindo novos aportes e o professor, pero sem, como dijo em minha habla inicial, sem desconsiderar o que a sociedade demanda de nós outros. Ok?
Esta es una primera habla. Bueno, tenemos el foro A superior. tope. Muito obrigada. Eu vou introduzir aqui outra questão para discussão e depois podemos ir pensando um bocadinho acerca disso. É do Juan Jiménez, que pergunta competências STEM, identidade STEM, neurociências em STEM, fundamentação teórica, epistémica para a validade da metodologia, são estes os âmbitos, ou âmbitos STEM, ele acaba por perguntar, então, qual é o real aporte de STEM, especialmente na promoção da alfabetização científica dos docentes e dos estudantes. Digna y Marta, vos dar la palabra. La discusión está calentísima en el chat, ¿eh? No sé, a ver, yo creo que hay muchas preguntas, pero en general hay una cierta, yo creo que una sana reticencia en el ámbito de por qué narices ahora necesitamos una cosa nueva que además lleva una carga, ¿no? Conceptual, política, lo que ha comentado Marta y Roberto, ¿no? Como viene además de, sobre todo, impulsada o promovida por ciertos agentes, pues ¿por qué tenemos que abrazar esta moda? Yo creo que hay muchas maneras de responder a esta pregunta. También nos podemos enredar mucho en esta pregunta. A mí yo os voy a decir una cosa muy utilitaria, muy práctica, a lo mejor soy muy naif, pero en mi contexto, en Cataluña, ahora mismo hay 400 y pico escuelas que se han apuntado al proyecto STEAM y que han recibido presupuesto para hacer algo en STEAM. Y desde la didáctica les tenemos que decir algo. No les podemos decir es que no nos gusta porque salió por primera vez en un documento político, o es que también las empresas están interesadas, o es que les tenemos que decir algo. Y lo que les podemos decir, este mensaje, que les podemos decir que para mí es el más útil, es lo que ya hacéis bien, no lo abandonéis, lo que hacéis bien en matemáticas, lo que ya hacéis bien en ciencias, lo que ya hacéis bien, no lo abandonéis, no se trata ahora de darnos la vuelta como un calcetín, porque llevamos muchos años desde la didáctica y desde la educación mejorando cosas. Si esto es una oportunidad para hacer alguna cosa que no hacíais, por ejemplo, poneros de acuerdo, invitar a expertos de otras áreas, introducir la ingeniería que en primaria no existía, aunque estaba en el currículum, pero nadie lo hacía, etcétera, pues mira qué bien. Pero no me parece que enredarnos en qué aporta nuevo, es que alguien nos puede preguntar, ¿y qué aporta la didáctica? Y nos morimos aquí respondiendo, porque lo aporta todo o no aporta nada si no le quieres hacer caso. O sea, no sé si me explico. O sea, yo creo que la cosa por otro lado, y es, para mí lo que me preocupa es las visiones reduccionistas de STEM. STEM es tecnología. STEM es integración, STEM es nuevo, STEM es colorcitos. Si tenemos visiones reduccionistas de STEM o de didáctica de las ciencias o de didáctica de las matemáticas o lo que sea, no vamos bien. Y entonces si nos sirve para replantearnos cosas, para reflexionar, pues a mí me parece que aporta. Pero sobre todo, ya os digo, mi interés en este ámbito es porque me preguntan, a mí vienen maestras y maestros y me dicen ¿qué hago mañana? ¿Vale? Que nos han dicho que tenemos que hacer un proyecto STEM. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Y tenemos estudiantes de doctorado analizando esto, qué proyectos STEM tienen más calidad, etcétera. Y trabajamos en ellos sin cuestionar demasiado. Cuando deje de llamarse STEM, pues le llamaremos de otra manera, tampoco nos preocupa. La idea de lo que tiene que pasar en el aula de ciencias creo que la tenemos compartida. Apretamos desde donde haga falta para conseguirla. Bueno, no sé, ya os digo que es muy poco, muy poco, a lo mejor muy poco académica esta respuesta. Yo, si me permitís, Mónica, yo siempre Claro. tiro porque es verdad que he sido osada poniendo sobre la mesa las críticas, ¿no? Pero la he puesto sobre la mesa porque la agradezco de todo corazón y porque creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer este ejercicio de reflexión crítica. Entonces, yo me debío el último artículo que han publicado Antonio García Camoda, Nair y Radu Bognan. Me ha encantado, porque creo que es lo que tenemos que hacer. Y yo en la mesa redonda lo único que quería es compartir con vosotros, a lo mejor porque, no sé, me llaman nube rosa en el equipo, yo todo lo miro como una oportunidad. Y yo entiendo que el movimiento viene como una imposición política y que tenemos que ser autocríticos, pero yo lo vivo como una oportunidad, y lo vivo como una oportunidad de que nos cuestionemos realmente lo que se está haciendo en el aula, por qué se trabaja así, cuáles son los resultados de aprendizaje perseguidos,
cómo lo estamos midiendo, qué conocimiento podemos aportar a la práctica docente para realmente llegar donde queremos llegar y mejorar la educación. Eso es lo único que a mí me preocupa. Y si esta mesa redonda nos ha ayudado a discutir y nos ha ayudado a retar las propias ideas, porque yo, por ejemplo, en el foro, cuando he recibido los comentarios relacionados con el PCK, pues claro, pues fíjate, como si no fuera complicado ya el PCK, el conocimiento didáctico del contenido de ciencia, como para pedir también que ahora los docentes sepan de diseño de ingeniería, sepan de pensamiento computacional. Nos queda muchísimo que pensar, pero creo que es una invitación a que no tengamos miedo a la crítica y al escrutinio y que generemos espacios como este para retarnos a nosotros mismos y someter a crítica todo lo que hagamos. Y si puedo añadir una cosa, Marta, muchas de las cosas que ahora se le pone la etiqueta STEM ya se hacían, ¿eh? Cuidado que la etiqueta STEM puede también ayudarnos a poner unas gafas nuevas para ver cosas que hacíamos un poco o de cualquier manera. En casi todas las escuelas de primaria, por ejemplo, se construía un molinito de viento o un no sé qué, pero no se hacía como el proyecto que presentó Marta el otro día. No se hacía teniendo en cuenta cuáles son las prácticas de la ingeniería que yo tengo que incluir, qué conocimiento científico necesito. Es decir, cuidado que a veces ahora se está reetiquetando como STEM cosas que ya eran prácticas habituales y que no se hacían con la intención de conseguir más competencia en este ámbito o un mejor posicionamiento. A mí me parece especialmente importante esta parte del posicionamiento, ¿eh? Nos jugamos mucho. Había una pregunta concreta sobre cuándo empieza. Todos los estudios nos dicen que antes de los 10 años nuestro alumnado ya se ha posicionado, ¿vale? Y esto nos interpela directamente. Y yo no sé vosotros y vosotras, pero como formadora de maestras, sobre todo de primaria, el posicionamiento STEM de mi alumnado es súper negativo. Nuestro primer objetivo en la asignatura de didáctica de las ciencias es revertir ese posicionamiento, esa historia de vida que traen. Cuando les pedimos biografías, este año he hecho clases en un grado de género y les he pedido biografía, su biografía y su relación con la educación científica, me ha dado pavor leer lo que ponían mis alumnas. Una visión brutal. Luego es normal que haya negacionismo, pseudociencia, porque la visión es terrorífica de lo que ellas han sentido en el aula, cómo se han sentido excluidas, cómo han sentido que era el primer ámbito en el que fracasaban, cómo han sentido que era el primer ámbito en el que se sentían impostoras, cómo han sentido que era el primer ámbito en el que si una parte no se les daba bien, ya no se les podía dar bien nada. Si las matemáticas no me gustaban, pues ya automáticamente la física suspendida, la química suspendida, etc. Y tienen historias de vida terribles. Entonces, esta parte que es la afectiva y la emocional, también la tenemos que cuidar, y STEM nos permite fijarnos en eso. ¿Por qué? Porque hay alguien interesado en que haya más ingenieras, y si hay ingenieras van a ser baratas y van a estar disponibles. Bueno, eso ya lo lucharemos en otro ámbito, ¿no? Que tenemos ámbitos sociales en el que lucharlo. Sus objetivos no los voy a discutir, son esos, sí, pero si a nosotros nos sirve para poner el foco en que necesitamos que todo el alumnado se sienta invitado, pues mira qué bien, porque hace 10 años o hace 20 no hablábamos de esto. Muito bem. Há aqui várias questões que estão a ser lançadas no chat, contudo, a nossa mesa redonda está mesmo no fim. Há questões que nos levariam a pensar se, por sermos todos aqui da área das ciências, se nos estamos a esquecer da tecnologia, da engenharia e da matemática. São algumas das questões que aqui estão a ser colocadas. Qual é que é então esta definição concreta de STEM, se temos respostas ou se temos ainda mais dúvidas ou se deixamos aqui à nossa plateia mais questões. Daria de facto aqui para estarmos aqui a tarde toda em torno destas perguntas, etc. Mas vamos ter que concluir. E volto a agradecer muito ao Roberto, à Digna, à Marta, as suas intervenções e excelentes contributos para esta mesa redonda, e vamos prosseguir e dentro de minutos irá começar a última mesa redonda deste congresso, não é? Relacionada com as emoções e educação científica, e por isso mesmo deixo aqui o apelo para não perderem, e até já, e mais uma vez obrigada, quer aos participantes e quer aos oradores. Obrigada mais uma vez e até já.